Hola, lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy no será necesario. Por tanto, estas reflexiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así. El poder se cuestiona. Eso no lo pongo en duda. Pero sí pongo sobre la mesa del debate el tema de saber cómo cuestionarlo, quién lo cuestiona y, más en específico, a qué se alude con las expresiones cuestionar y poder. Cuestionar es un verbo que denota una actividad muy concreta, pero muy amplia. Es decir, significa preguntar con el ánimo de ser radical y solo se pregunta cuando es posible más de una respuesta. Debido a esto, cuestionar implica plantear que lo posible es factible tanto en la realidad tangible como en la cultura, es decir, en las ideas, en las tradiciones. Cuando se cuestiona lo que se hace, se interroga sobre el abanico posible de diversidad de modos de existencia, es decir, que aceptamos que existen diferentes realidades y al hacerlo, buscamos con diferentes argumentos las razones que justifican o explican a cada una de ellas. Decía Martin Heidegger, filósofo alemán, que aquello que nos distingue del resto de seres y objetos es la capacidad para cuestionar, para preguntar. Para él, y en esto estoy de acuerdo, se trata de una actividad esencial de nuestra manera de ser. Por otro lado, tengo algunas razones para preferir la enunciación poder ser, en lugar de simplemente hablar de poder, porque al agregarle ser, puedo entonces connotar la necesidad de un aterrizaje obligatorio. No entiendo a la expresión poder ser como algo que aún no es, sino como aquello que efectivamente está siendo, ha sido y con probabilidad seguirá siendo. Me explico. Entiendo que las expresiones poder ser gobierno, poder ser ciudadano, poder ser periodista, poder ser responsable, poder ser hombre o mujer, entre una infinidad de enunciados más de este tipo, nos permiten señalar con mayor énfasis a los fenómenos, los actos, los procesos y las actitudes con nombre y apellido, bien ubicadas y no extraviadas en la abstracción de las significaciones posibles. En este sentido, la expresión poder ser nos obliga a situarla, a volverla concreta, porque de poco sirve hablar del poder en abstracto cuando en el mundo las realidades que lo conforman siempre son específicas de algún modo. Por ejemplo, en un artículo del periódico El Universal, Sabina Berman señaló que existe el poder político, que se hace efectivo en las tres divisiones ya conocidas, ejecutiva, legislativa, judicial. A esto se agrega el poder de la oposición política y el de los partidos políticos, así como el de los organismos autónomos. Además, continúa Sabina, existe el poder económico, el poder militar, el poder de los medios de comunicación, comercial, el poder criminal, el poder de intervención de países extranjeros. A todos ellos se les debe cuestionar, y estoy de acuerdo con ella. Posteriormente, en una entrevista que le hicieron, agregó que también existe el poder mediático y periodístico, el poder religioso y el poder de la naturaleza. De hecho, la ciencia ha sido la principal cuestionadora del poder de la naturaleza, y sus efectos son bien conocidos. Yo agrego a esta lista el poder tecnológico y de la virtualidad, el poder religioso y el poder, según Cornelius Castoriadis, de los imaginarios instituidos. Es decir, las tradiciones, la familia, la educación, las costumbres, los códigos morales, etc. Todos ellos se materializan en instituciones, en procesos susceptibles de ser controlados, en artefactos y también en personas. Desde luego que también en ideas. Una de esas ideas es aquella de que al poder se le cuestiona, dijo Víctor Trujillo interpretando a su personaje Broso. Sí, pero ¿a cuál poder?, replicó Sabina Berman en su citado artículo. Para mí, los argumentos de ambos y muchísimas otras personas que ejercen el periodismo, cuando asumen que su papel principal es cuestionar al poder ser del político, por ejemplo, es colocarse el manto que le corresponde a la ciudadanía. No considero que el periodismo investiga por medio de eh, interrogantes que solamente tienen el objetivo de cuestionar. No, lo hace
por medio de indagatorias y preguntas donde sea necesario. Contrasta las respuestas obtenidas y, en consecuencia, informa con neutralidad, al menos en teoría, las respuestas obtenidas apelando a la búsqueda de la verdad objetiva, sin matices, sin tendencias. Esto no puede confundirse con que su misión sea cuestionar solamente al poder o a los poderes, como señaló la señora Berman. Es con esa información objetiva que la o el periodista proporciona a cualquier ciudadana o ciudadano que se complejiza, se vuelve pertinente el cuestionamiento al poder ser que todos o algunos de los poderes señalados deben sufrir. Tanto Sabina como Broso estarían de acuerdo en que el cuestionamiento al poder, cualquier poder, corresponde a la ciudadanía y que la gente como ella y él lo que hacen es un modo de indagar que acude a la facultad de preguntar. Sin embargo, hay que hacer la distinción. Cuestionar es mucho más que hacer preguntas periodísticas. Cuestionar implica poner en tela de juicio el modo en el que un poder se ejecuta, no con fines mercantiles o meramente informativos, sino de crítica profunda. Cuestionar es debatir a profundidad el modo de existencia, y en este caso, la existencia misma de algún poder en específico. Es debatir el ser del poder. Pensar que el periodismo es cuestionar al poder y solo eso, impulsaría al imaginario colectivo de que solo el periodismo puede hacer preguntas inquisidoras. Pues no. El periodismo debe informar, sin duda. Pero si quienes lo ejercen se visualizan como cuestionadores por antonomasia del poder, se colocan entonces, peligrosamente, en el acto de informar sin autocrítica, en primer lugar. Y al hacerlo, en segundo lugar, como si se tratara de la élite de la opinión autorizada. Aunque estoy seguro que Sabina sí es autocrítica y no se asume como una élite. Recuérdese que en la democracia, en una democracia, es papel esencial que la ciudadanía cuestione al poder ser de cualquier organismo. Pero dicha práctica solo es profunda y transformadora cuando se hace sobre la base de información verídica. Conseguirla sí es el papel del periodismo. Hacer efectivo el cuestionamiento nos corresponde a toda la ciudadanía. Y si van a hacer cuestionamientos al poder desde el periodismo, al menos deberían de proclamar su postura política, su postura ética, con toda claridad para que quien les escuche o les lea tenga la mejor información posible. Gracias.